Queridos alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal para la parte general de la materia. Vamos a poner una luz para iluminar mejor. Bueno, vamos a hablar hoy de la tentativa o lo que conocemos como imputación delictiva imperfecta. Vamos a achicar un poquito la pestaña para que puedan ver la imagen. Y nos vamos a ubicar entonces en el vértice superior izquierdo. Ahora sí, vamos a avanzar. Con los límites a la de la punibilidad. Decimos que la tentativa es una imputación delictiva imperfecta, un dispositivo amplificador de la punibilidad, ya que, como en su oportunidad habláramos, la punición que hace el derecho penal lo hace respecto de los hechos que hubieran causado lesión o los delitos de peligro que tengan posibilidad de lesividad. Aquí, evidentemente, en función del peligro para el bien jurídico protegido, el derecho penal anticipa la punición del acto al comienzo de ejecución, a los actos de ejecución que no han podido concretarse, consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. De allí que la tentativa se defina en el artículo 42 del Código Penal como aquel que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Es una imputación delictiva imperfecta porque no se ha perfeccionado el tipo delictivo y resulta una forma específica de delito de peligro prevista en la parte general del Código Penal en razón de la criminalización del peligro corrido por el bien jurídico. Como dato general también debemos decir que hay una menor pena, disminuida de un tercio a la mitad, porque hay menor contenido injusto. ¿Por qué? Porque no hay lesión. Previo a desandar la problemática de la tentativa, ubicándonos ahora sobre la derecha, para que puedan ver, decimos que la ideación, el iter criminis, el camino del delito, supone varias etapas. La primera de ellas es la ideación, concebir el hecho criminal en el cual el sujeto concibe la posibilidad de cometer el delito. La deliberación, particularmente en el caso de que sean varios los autores, coautores o cómplices, es decir, los partícipes de un delito. La reflexión sobre la idea, la evaluación de ventajas, desventajas, planificación, puede suponer más de una persona, hasta que llega un momento de resolución en la que el individuo o los individuos adoptan la decisión de llevar adelante la idea o plan. Todo esto también supone, de parte de quienes llevan adelante un plan de estas características, preparar el delito. Y en principio, hasta aquí, hasta los actos de preparatorios, hay un ámbito de impunidad. El ámbito de impunidad es hasta aquí. Aquí la flechita abarca un poquito más, es un error. El ámbito de impunidad es hasta los actos preparatorios. Sin perjuicio de ello, también hay una serie de dispositivos amplificadores mayores a la tentativa que punen actos preparatorios como la conspiración para cometer delitos, la rebelión o la sedición, como delitos en sí mismos, por la peligrosidad para la seguridad nacional que esto implica. Y también tenemos la tipificación autónoma de ciertos actos preparatorios, como por ejemplo tener materiales destinados a falsificar, billetes, o la asociación ilícita, o una simple tenencia de armas, que son delitos que por su perjuicio, por ejemplo, a la seguridad pública, la tenencia de armas, por su peligro para la seguridad pública, están tipificados como delitos autónomos. Luego empieza la ejecución del delito. Si, por ejemplo, fuera un delito de robo, ingresar a la propiedad, intentar apoderarse de la cosa, intentar abrir la caja fuerte, intentar forzarla. La consumación implicará la culminación de esta acción típica. El comienzo de ejecución, frustrado por actos ajenos a la voluntad del actor, es punible como tentativa. La culminación de la acción típica es punible como delito. En el acontecer del resultado típico pueden haber ciertos hechos delictivos que sean punibles en sí mismos como delitos, ya no solo actos preparatorios, sino, por ejemplo, la violación de domicilio,
el daño que se pudiera ocasionar en una puerta para romperla para entrar, y a lo mejor se frustra el robo, pero estos actos quedan punibles en sí mismos. Finalmente tenemos lo que conocemos como agotamiento del hecho, que es cuando se produce finalmente lo que el sujeto tenía interés en producir, que era con las joyas robadas reducirlas en el mercado ilegal de joyas. Hasta aquí el iter criminis. La tentativa es la amplificación de la punición por una imputación delictiva imperfecta. El iter criminis, en el cual podemos visualizar el momento en que se produce la tentativa, que son los actos preparatorios que se diferencian del comienzo de ejecución, es lo primero que tenemos que saber para poder idear y diferenciar estos puntos. La consumación obviamente es el límite a la tentativa, pero hay que tener en cuenta algunas diferencias entre consumación y agotamiento. Por ejemplo, en el delito de secuestro tenemos una especie de estado consumativo que se trasciende en el tiempo, que se amplifica en el tiempo. Entonces se secuestra a alguien, se consume una vez que se lo secuestró, pero este estado consumativo recién se agota cuando el secuestrado es liberado, asesinado, bueno, cuando termina el secuestro. También hay consecuencias de la separación entre agotamiento y participación y consumación. En cuanto a los partícipes, quien interviene antes del agotamiento será partícipe y no encubridor, pero si alguien interviene después del agotamiento será un mero encubridor, un mero favorecedor personal. En cuanto a la prescripción respecto del acto de agotamiento, lógicamente la prescripción ya lo vamos a ver cuando veamos la punibilidad, pero la prescripción, que es el momento a partir del cual cuando se prescribe un delito no se lo puede perseguir, va a correr desde que se terminó de agotar el delito, desde que el secuestrado fue liberado o asesinado o lo que haya ocurrido. Y en cuanto a los agravantes, podría haber tipicidad calificada si esta acontece en el agotamiento, que significa la continuidad consumativa del hecho. Si en un secuestro luego hay una extorsión, el secuestro se vuelve extorsivo, o hay un delito que lo califica, o hay un hecho que lo califica, una circunstancia que lo califica con un daño en la salud, entonces se agravará si esto ocurre en el momento consumativo. Bien, ¿por qué se pune la tentativa? Porque en cuanto hablamos de fundamentos de la punición de la tentativa, nos preguntamos por qué penamos la tentativa si aún no hay lesión. Hay tres teorías: la teoría de la puesta en peligro del bien jurídico o objetiva. La tentativa se pone porque el bien jurídico protegido, por ejemplo la propiedad o la vida, si alguien me dispara queriendo matarme, ha corrido peligro. Si alguien quiere ingresar a mi casa aunque no pueda robar porque sonó la alarma, mi propiedad ha corrido peligro. Hay una teoría de la voluntad hostil frente al derecho, que es una teoría subjetiva. La tentativa se pune por el desvalor de la acción del sujeto, el desvalor de la acción más allá de la falta de resultado. Y hay una teoría de la desobediencia de la norma, de la impresión, en donde la tentativa se pune en virtud de una voluntad enemiga al derecho, que puede conmover el orden normativo y el sentimiento de seguridad jurídica, para tranquilizar a la sociedad, podríamos decir. La pregunta que nos hacemos es cuál es la impresión, si esta teoría se le llama la impresión de la opinión pública, de la opinión publicada, la impresión del juez. Esta impresión de voluntad hostil al derecho, ¿a qué se refiere? Pero cualquiera de estas teorías, la teoría objetiva, la teoría subjetiva o la teoría de la impresión, de la voluntad hostil al derecho, fundamentan, si ustedes quieren adivinar alguna de ellas, la punición de la tentativa. En cuanto a los elementos de la tentativa, tenemos que desde el punto de vista del tipo objetivo, es decir, objetivamente, qué es lo que requiere la tentativa, un comienzo de ejecución y una no consumación por circunstancias ajenas a la voluntad. Hay algunas posiciones, algunas teorías, que piensan que no se puede diferenciar los actos preparatorios de los actos de ejecución, razón por la cual la ley no debe diferenciarlos, sino punir todos los actos, los de tentativa y los de punición. Según el autor Zaffaroni, la fórmula de la tentativa entonces sería la mayor violación de los principios de legalidad y reserva, porque se puniría lo mismo haber consumado un hecho que no haberlo podido hacer. En cuanto a los elementos de la tentativa, también, en cuanto a la diferencia entre el comienzo de ejecución, otras teorías, tenemos la teoría objetiva.
De la Sábal, en el manual que ustedes tienen, se habla de la teoría objetiva como teoría formal objetiva, pero también hay una teoría material objetiva. Doy cuenta de ambas para su mayor estudio. Para la teoría formal objetiva, el comienzo de ejecución es el comienzo de la realización de la acción descripta por el verbo típico. Es decir, cuando el individuo comienza a entrar en el núcleo del tipo, cuando en el hurto o en el robo, cuando pone la mano sobre la cosa, cuando la aprende, cuando comienza a matar, cuando dispara, cuando comienza a apoderarse, lo cual es fácil afirmar en algunos casos, pero muy complejo de ser llevado a la práctica en otros. Por ejemplo, en la tentativa de homicidio, disparar es disparar contra una persona y no herirla, ¿es solo un abuso de armas? ¿O hay tentativa de homicidio? Apuñalar a alguien constituye lesiones graves, leves, la que tipo que sea, o indica una voluntad homicida. Hay muchos elementos que tienen que ver con la evidencia probatoria, con lo que se pueda probar respecto a este hecho, pero lo cierto es que la teoría formal objetiva no necesariamente alcanza para abarcar todas las hipótesis que se desprenden de los distintos tipos formales. Aparece Reinhard Frank, con su teoría material objetiva, donde considera las acciones que por su vinculación necesaria con la acción típica aparecen como parte integrante de ella según una natural concepción. Si yo apuñalo a alguien en una parte vital del cuerpo, lo razonable es que quiera matarlo. Si disparo contra alguien y puedo darle una parte vital del cuerpo, lo natural es que quiera matarlo. En el mismo sentido aparece otra teoría de la univocidad o inequivocidad. El doctor de la Sábal puso equivocidad en el libro, es inequivocidad, según la cual los actos externos son inequívocos, indudablemente dirigidos a la consumación del delito. Se tratará de actos ejecutivos, por ejemplo, disparar contra alguien. En cambio, cuando no puede afirmarse ello, porque los actos son equívocos, por ejemplo, pueden dirigirse a la consumación de un delito o cualquier otro propósito no criminal, comprar el arma, serán actos preparatorios impunes. Habrá tentativa entonces cuando los actos están unívoca o inequívocamente, sin duda, dirigidos a la ejecución del delito. La dificultad probatoria de esta tesis es que utiliza para determinar el límite de la tentativa un criterio personal. Es decir, ¿quién define que el acto es inequívocamente o unívocamente dirigido a un delito? En cuanto a la teoría subjetiva del plan concreto del autor, considera que habrá tentativa en todos los casos en que el sujeto se propone cometer el delito, es decir, siempre que tenga intención criminal. Bueno, así dispuesta, la teoría del plan concreto del autor no pareciera que pueda arribarse a consecuencias claras, más bien, señaló el autor, parecerían que puede arribarse a consecuencias funestas castigándose actos anteriores, en violación de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque se podrían castigar actos privados que no han puesto en obra una actuación objetiva. Lo que pasa es que debe recordarse que también la tentativa requiere de la participación y de la realización de algún acto del tipo, si no, no podría inferirse ningún plan concreto, es decir, no pueden, por mucho que correspondan al plan concreto, criminalizarse ideas o preparaciones no punibles. Finalmente hay una teoría mixta que trata de salvar las inconsistencias de las anteriores y lograr precisiones proponiendo incorporar dos postulados. Atención a esto, la exigencia de que los actos de ejecución pongan en peligro el bien jurídico, por un lado, y que los actos que se estimen como de comienzo de ejecución lleven inmediatamente a la consumación típica, por el otro. Bien, las teorías en cuanto al comienzo de ejecución que tienen que ver con el tipo objetivo. Recuerden que a este comienzo de ejecución debe sumarse la no realización del hecho por circunstancias ajenas a la voluntad. Y desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, entonces, la tentativa requiere la existencia de un dolo, de una intención de realizar la tipicidad objetiva completa. Acá, atención, es un dolo de querer el hecho completo, no hay un dolo de tentativa, no hay un dolo de intentar y que me salga mal, o de intentar y no poder.
Es como quien empieza a pintar un cuadro y se queda sin tinta o sin óleo. El sujeto quiere pintar el cuadro. Luego, si no hay óleo, no hay tinta, no hay carboncilla, bueno, se quedó a mitad de camino por circunstancias ajenas a su voluntad, por un defecto de programación. Por ello es que también, aun cuando no hay dolo de tentativa, no hay tentativa culposa, es decir, no hay tentativa sin intención. Y también se excluye el dolo de ímpetu, ¿no? Ese dolo en donde hay un pase al acto directamente. Cuando la ley habla de cometer un delito determinado, no habla de una reacción furiosa. La agresión con toda arma, aquel que agrede a los cuchillazos en una pelea, por un súbito acontecimiento que ocurre. El delito debe ser ideado y querido, dolo, y no debe haberse consumado entonces por circunstancia ajena a su voluntad. En los delitos calificados hay algunos límites que tenemos que tener en cuenta. Si la conducta calificante es posterior, por ejemplo, el sujeto inicia un hurto y solo iba a necesitar romper el candado cuando saliera por determinada puerta porque se estaba hurtando un auto. Si es sorprendido sin destruir nada, habrá hurto. Si es sorprendido una vez que rompió la puerta para sacar el auto, habrá robo. Cuando la calificante, por el contrario, precede al tipo básico, por ejemplo, tiene que romper una puerta para ingresar, habrá ya tentativa de robo. Y en los delitos de pura actividad, por ejemplo, una calumnia, aquellos delitos que no es que no requieran un resultado, no tengan resultado, sino que con la simple actividad se tienden consumados, para quienes sostienen la teoría formal objetiva no habrá tentativa. Por ejemplo, la injuria cometida verbalmente, ¿no? Si fuere por carta o por la prensa, es probable que pudiera haber una tentativa si se frustra la publicación o el envío de la pieza postal. En materia de autoría mediata, habrá tentativa cuando se determina el sujeto interpuesto para que cometa un hecho, cuando hay un autor que determina a otro, vale de un inimputable, habrá tentativa cuando se intenta determinar a otro, pero no se lo logra. O el inimputable es tan inimputable, tan carente de capacidad, que ni siquiera logra cometer el delito o realizar el hecho que era delictivo para quien lo mandaba, y no lo logra realizar por circunstancias propias, por sus propias limitaciones. Y en los delitos de habitualidad no cabría hablar de tentativa, salvo que se pueda determinar un ánimo de habitualidad, en el curanderismo, de un delito que requiere la habitualidad. Bueno, cuando el sujeto se preordena para lograr tener cierta habitualidad, arma un consultorio de curandero, prepara cuadernos para llevar sus actividades diarias, y bueno, comete el primer hecho, pero hay una vocación de sostenerlo en el tiempo, podría eventualmente haber una tentativa, pero bueno, es poco probable. No se pune la tentativa si hubo desistimiento voluntario. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. El desistimiento voluntario lo primero que supone es tentativa. Y una tentativa desistida, que deja de serlo, no es tentativa porque la ha desistido. Para los delitos cometidos en el decurso de la tentativa, entonces, la violación de domicilio, la fractura de la pared o de la ventana para ingresar, eso ya están cometidos. Entonces podrá haber desistimiento del robo, pero respecto a esos delitos, lo mismo ya han sido cometidos. Ahora, si el desistimiento voluntario es impune, ¿por qué? ¿Por qué dejaríamos impune un hecho porque se ha desistido de cometerlo? Hay tres teorías: una político-criminal, que señala que es una invitación, un puente de oro, se dice al delincuente para que no cometa el hecho; la otra, la teoría de la gracia, como si el Estado tuviera la posibilidad de perdonar o dar un premio a quien desiste; y otra, que me parece la más razonable, que tiene que ver con los fines de la pena. El desistimiento voluntario revela la innecesariedad de fines preventivos generales y especiales. A ver,
Si el sujeto ha desistido, ¿tiene alguna razón seguir un juicio para imponer una pena a alguien que ya se ha conmovido en la idea de no cometer ese hecho delictivo? ¿Resulta razonable para la tranquilidad social que hasta los delitos desistidos sean penados, cuando en realidad lo que debemos penar son los delitos que se han cometido? Lo cierto es que resulta una causa personal de exclusión de la pena. Si hubo varios partícipes, solo beneficia a aquellos que hayan desistido, los que no desistieron no. Ahora, el desistimiento no puede ser para venir después, para que sea más tarde. El autor de la tentativa, como dijimos, no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito, pero el desistimiento debe ser voluntario, es decir, que debe ser libre y no impuesto por circunstancias ajenas. También debe ser oportuno, porque mientras pueda cesar la ejecución sin lesión, sin consumación, habrá desistimiento. Pero como habíamos dicho antes, respecto de todos los delitos ya cometidos, no habrá desistimiento alguno. Tiene que ser definitivo, ya que no debe interesar más la realización del acto, debe interesar su cese. Si desisto para volver más tarde, no hay desistimiento, hay oportunidad nada más. Y tiene que ser eficaz, debe optar a la producción del resultado. Y con esto de lo eficaz, entonces ya hablamos de dos tipos de tentativa, la tentativa inacabada y la tentativa acabada. La tentativa inacabada, conocida también como delito intentado, es aquella en la cual el sujeto no puede realizar todos los actos que considera necesarios para la realización y la perpetración efectiva del hecho delictuoso que se había propuesto realizar. Y si el sujeto en una tentativa que ha sido inacabada, que no ha terminado, desiste en el camino, hay un sujeto que es impune porque ha desistido, digamos, ha cesado. En la tentativa acabada es aquella en donde se ha realizado todo lo previsto para cometer el hecho. Y aquí, para que el autor sea tenido por desistido, debe haber realizado actos de arrepentimiento activo. Pensemos lo siguiente. Un sujeto quiere poner una bomba en un determinado lugar. Entonces, mientras está poniendo la bomba, antes de activar el mecanismo, desiste y se va. Tentativa inacabada. Delito que fue intentado, pero cesó en el camino, no se animó, no quiso, reflexionó, tuvo miedo. Mientras sea voluntario, oportuno, definitivo y eficaz, hay desistimiento. Tentativa acabada implica que pone la bomba y se va, pero se arrepiente luego cuando el mecanismo de la bomba ya está funcionando. El resultado delictivo en la tentativa acabada, cuando hay tentativa, no se ha producido por circunstancias ajenas al culpable, a pesar de que se han realizado todos los actos de tentativa. Por ejemplo, la bomba falló. Pero para desistir en una tentativa acabada, antes de que falle la bomba, el autor debe realizar actos de arrepentimiento activo. Por ejemplo, llamar, decir hay una bomba, corten el cable rojo, se va a desactivar la bomba. La tentativa inacabada es aquella tentativa en donde, en el medio de la faena delictiva soy sorprendido, o por alguna razón no lo puedo terminar de realizar. También en una tentativa acabada puedo desistir, pero todavía soy yo el que desiste. En una tentativa acabada es aquella en donde intentó, puso todos los mecanismos, ya dejó la cosa funcionando, pero por alguna razón, como en el caso de la bomba, esta no explotó. ¿Puedo desistir una tentativa acabada? Sí puedo resistir una tentativa acabada, o un hecho que podría venir siendo tentativa acabada, pero debo realizar actos de arrepentimiento activo. Antes de que se convierta en una tentativa acabada punible, antes de que no explote por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto, porque lo programó mal, llamar y decir, miren, corten el cable rojo porque va a explotar una bomba. La tentativa también puede ser inidónea y el delito convertirse en imposible. Si el delito fuera imposible, dice, la pena disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella según el grado de peligrosidad revelado por el delito. ¿Cuál es el fundamento de la punibilidad? La ausencia de tipicidad objetiva sistemática es considerada tentativa aparente, pues solo hay apariencia de tentativa.
Perdón, ¿cuál era el fundamento de la punibilidad? El grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Me corrijo. Ahora pasamos ya a la tentativa inidónea. Hay una ausencia de tipicidad objetiva sistemática y es considerada también, en algunos casos, tentativa aparente, en el caso de que haya inidoneidad del objeto o inidoneidad del sujeto. Vamos a la tentativa inidónea. Resulta una forma imperfecta de consumación que se produce cuando el sujeto activa, el sujeto activo principia la ejecución del delito, pero no se produce el resultado típico por inidoneidad del objeto. Disparar con dolo de homicidio contra una sábana que tapa una almohada, creyendo que estaba la víctima. Inidoneidad de los medios. Dar agua en vez de veneno para envenenar a alguien. O dar un veneno pero que a la víctima no le hace nada porque ya está preparada para ese veneno. O inidoneidad del sujeto. Quien quiere cometer el hecho sin ser, por ejemplo, un hecho que se requiere la calidad de funcionario público, un cohecho, y sin ser funcionario público. En los casos de inidoneidad del objeto, disparar contra una almohada, no hay delito alguno porque no se intentó matar a otra persona. Y en el caso de inidoneidad del sujeto, cometer un cohecho sin ser funcionario público tampoco, porque se requería esa especial capacidad. A esta tentativa inidónea también se la llama aparente, porque solo hay una apariencia de tentativa, pero no hay tentativa. Cuando la tentativa inidónea es peligrosa, merece punición. Si no hubo peligro, debería considerarse su no punición. También hay tentativas irreales. Se trata de una acción que ya ex ante, observada por cualquier tercero, es inidónea y no peligrosa porque el medio para lograr el fin es inadecuado, irreal. Por ejemplo, clavar alfileres en la foto de alguien para matarlo. Finalmente, debemos pensar también en el delito putativo, que se presenta cuando personas subjetivamente se encuentran convencidas de que están cometiendo un hecho delictivo, pero no lo están. Quien quiere cometer adulterio, pero el adulterio está derogado. Vamos terminando ya. Vemos la pena de la tentativa. La pena de la tentativa es la pena que corresponde a la gente, o que correspondería a la gente, si hubiera consumado el delito, dice. Disminuida de 1/3 a la mitad. Eso en cuanto a las escalas. En cuanto a las penas fijas, por ejemplo, la pena perpetua de reclusión, la pena de tentativa será de 15 a 20 años de reclusión. Si la pena fuera de prisión perpetua, la de tentativa de prisión de 10 a 15 años. Como la reclusión está derogada, el Código Penal, la que queda es la pena de prisión. Si la pena de prisión fuera perpetua, la tentativa será de 10 a 15 años de prisión. Hasta ahí está resuelto con las penas fijas. Pero ¿qué pasa con las escalas penales? La disminución de 1/3 a la mitad. Bueno, hay diferentes teorías, como lo hemos explicado en clase, que podemos dividir en dos grandes grupos, de la determinación de la pena en concreto y de la reducción de la escala. Quienes hablan de la determinación de la pena en concreto señalan que se debe determinar la pena en concreto que correspondería a ese delito si se hubiera consumado. Si fuera un homicidio, dirían, bueno, para este homicidio, si se hubiera consumado, le pondríamos 15 años. Luego, el homicidio tiene una escala de 8 a 25, 15 años podría ser una pena específica, se disminuirá de 1/3 a la mitad. Entonces, se define una escala que va entre 7 años, la mitad, y 1/3, 6 meses y 10 años. Se disminuye ese 15 en 1/3, que nos quedan 7 años y 6 meses, 10 años, 15 dividido 1/3, nos quedan 10 años, y a la mitad, 15 es 7 años y 6 meses. Entonces esa escala de entre 7 años y 6 meses y 10 años implica la nueva escala de la reducción de la tentativa. La otra es reducir la escala. Y acá quienes dicen que hay que quitar 1/3 al mínimo y la mitad al máximo. Otros, dejar al mínimo en 1/3 y la mitad del máximo. Otros, quitar la mitad al mínimo y 1/3 al máximo, y quitar la mitad al mínimo y dejar al máximo en 1/3. Bueno, estas son las diferentes posiciones que hay sobre la escala de la tentativa.
El próximo video que vamos a tener tiene que ver con la autoría y participación criminal. Hasta aquí los dejo con tentativa. Recuerden que tienen los horarios de clase para preguntar los que no hayan podido asistir a clase sobre el tema, y que además tienen el PowerPoint y el manual de la materia para su estudio. Queridos alumnos, que tengan muy buenas tardes.